Desde el comienzo de la historia ha vivido la discriminación. Mismo ha luchado por defensa de la Organización de las Naciones cuando en 1948 fue proclamada y aprobada la Declaración Universal de los Derechos, misma que establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. En resumen, la declaración promete a todas las personas derechos económicos, sociales, políticos, culturales y cívicos, que sustenten una vida sin miseria y sin temor. En el entorno nacional, el artículo 1 de la Constitución establece que todas las autoridades en el ámbito de competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. En resumen, los gobiernos son los responsables de que se apliquen y respeten los derechos humanos. ¿Y qué pasa cuando el Estado no crea las condiciones para su cumplimiento? Existen diversas instituciones a nivel nacional e internacional que vigilan y ejercen presión sobre los gobiernos. Sin embargo, no es suficiente. Es por ello que hoy, en nuestra mesa de análisis integrada por defensores de los derechos humanos, nos orientarán y nos darán opciones para poder integrarnos a esta exigencia ciudadana. De los diferentes planteles que tiene la UAM, y es profesora también de la Facultad de Derecho en la UNAM. Fue presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en ese entonces, el Distrito Federal, de 2013 a 2017. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. También se encuentra con nosotros el consejero Mauricio Huesca Rodríguez. Muchas gracias, consejero, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Edgar. Encantado de estar con todas y todos ustedes esta noche. Oye, ¿ya es café o es chocolate? Es un cafecito para poder bueno, me parece muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues el consejero Mauricio Huesca Rodríguez, él es licenciado en Derecho y maestro en Derecho Internacional por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, mejor conocido como el TEC de Monterrey. Cuenta con un posgrado en la UP y en el CIDE, así como en la Universidad Castilla-La Mancha. Participó en el programa de especialización en Derecho Constitucional y Electoral organizado por el Washington Center y actualmente es consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Muchas gracias por acompañarnos, señor consejero. Gracias. Muchas gracias. También se encuentra con nosotros la maestra Imelda Guevara Olvera. Imelda, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Al contrario, Edgar, muchas gracias a RUA. Qué honor estar en ese espacio con la doctora Perla Gómez y el maestro Mauricio Huesca Rodríguez, consejero electoral del ISM. Saludos a toda la audiencia. Gracias, te agradecemos la gentileza. Bueno, la maestra Guevara Olvera, ella es licenciada y maestra en Derecho también por la Universidad Nacional Autónoma de México y ha participado en diversos talleres y seminarios en materia de derechos humanos, perspectiva de género, no discriminación, discapacidad, entre otros. Se ha desempeñado laboralmente en instituciones como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad, en el CID, en la Suprema Corte de Justicia, bueno, en fin. Y actualmente es titular de la Unidad de Género y Derechos Humanos en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y muchas gracias a los tres nuevamente por estar aquí con nosotros. Y bueno, comenzaríamos con la primera pregunta que nos ayuden a entender el tema de los derechos humanos, porque es un tema que se habla mucho, especialmente en la ciudad. Se habla de que la Ciudad de México aspiró en su momento o aspira a ser una ciudad de derechos plenos para todos los ciudadanos, y especialmente en materia de derechos humanos, que ustedes saben que es una gran lucha, una larga lucha que nuestro país ha tenido para conseguirlos en todos los sentidos. Pero para los que no somos tan conocedores de este tema, que no somos expertos como ustedes, ¿a qué deberíamos de entender los ciudadanos de a pie este asunto de los derechos humanos? O sea, los que vivimos en la cotidianidad, que no estamos cercanas a las élites académicas o políticas, y que hablamos de estos temas que a veces parecieran lejanos, pero que en realidad son más cercanos de lo que nosotros nos imaginamos. ¿A qué se está refiriendo este tema de los derechos humanos? Bien, pues pensando no en un concepto academizado ni teórico, diríamos que antes que nada el derecho humano tiene que ver con la dignidad, y la dignidad es el derecho de ser respetados, el valor por ser humanos, literal. No es porque no los den, es porque no los tienen que reconocer. Y frente al Estado tiene dos dimensiones. Por un lado, que el Estado no nos viole derechos, que nos respete nuestros derechos, y por otro lado es que fomente los derechos para tratar de generar condiciones de igualdad ante las desigualdades que pudiera haber por las diferencias, en donde pudiera haber esas restricciones o discriminación o exclusión a grupos en situación de vulnerabilidad. No existen las personas vulnerables, sino son condiciones que pueden generarse por omisiones del Estado. Entonces yo diría, derechos humanos es sinónimo de dignidad y nuestro valor inerte, inherente, intrínseco, como decimos técnicamente, es un valor por sí mismo, por el simple hecho de ser humanos. Ok, entonces estos derechos humanos se refieren tanto a la dignidad de las personas como a la capacidad que existe para aminorar condiciones que generen vulnerabilidad. Sí, este sería un resumen excelente. Efectivamente es, por un lado, que nos dejen en plena libertad, obvio en un ejercicio libre y responsable, todos los derechos tienen límites, pero finalmente es un ejercicio de nuestra personalidad, el poder ser quien querramos ser en el espacio que decidimos, en las condiciones que decidimos, siempre y cuando no afectemos a otras personas, pero sobre todo considerando que nos decidimos instaurar en un Estado, o sea, en la evolución de nuestra organización, el Estado tiene finalmente el monopolio de la fuerza, por lo tanto el Estado debe tener todas las restricciones para que no haya abuso de autoridad, actos discrecionales que nos afecten. Lamentablemente, bien lo decías al inicio, es una conquista. No ha sido algo gratuito, se ha tenido que ir evolucionando, no está consolidado, pero mucho va de por medio el restringir al Estado que nos genere violaciones de derechos, pero por otro, que el Estado también haga acciones afirmativas y diversos programas que permitan igualar esos derechos. Ok, no, pues muchas gracias por esta aclaración, porque a veces hablamos mucho de los derechos humanos y que me respeten los derechos humanos y hasta cuando me detiene el policía por la multa de tránsito apelo a los derechos humanos. En fin, o sea, suena a lo mejor un poco chusco, pero la verdad es que es algo, es un término que a veces lo escuchamos, pero que realmente no lo conocemos en su magnitud y su importancia. Muchas gracias, doctora. Maestra Guevara, tú que has ocupado diversos puestos en la administración pública federal y en el gobierno de la ciudad,
¿Cuál es la situación que guardan los derechos humanos en el país en particular? Yo sé que eres especialista en la ciudad, pero también en el país, porque bueno, afortunadamente a Rúa lo ven gente, hasta en Houston tenemos auditorio. Entonces, ¿cuál podría ser un primer diagnóstico con respecto a los derechos humanos en el país en esta circunstancia, en este momento actual? Si nos ayudas con tu micrófono. Ay, gracias. Gracias. Mira, yo agregaría dos cosas, bueno, tres. Primero, que los derechos humanos son indispensables para el desarrollo integral de todas las personas. Segunda, que los encontramos no solo en el marco nacional y local, sino a nivel internacional y regional, que son exigibles, y a mí me parece indispensable que siempre lo dejemos claro, que no son ni dádivas ni favores, que son derechos y como tales deben de ser exigibles y deben de ser garantizados por el Estado y las autoridades de donde nos encontremos, garantizar y crear las condiciones para que todas las personas puedan ejercerlos a plenitud. En ese sentido, respecto de tu pregunta, ¿en qué nivel nos encontramos? ¿Cuál es el diagnóstico? Desafortunadamente, no se ejercen en igualdad de condiciones, aun cuando así nos lo marca todos los instrumentos legales, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque hay diferencias. Yo creo que tenemos que hacer énfasis en eso. Hay una diversidad de personas y en la medida de que somos diversas, hay algunas que tenemos privilegios y hay otras que se encuentran en una situación extremadamente vulnerable. En esa medida, debemos de identificar cuáles son las condiciones para poder llevar a cabo políticas públicas, medidas afirmativas o medidas permanentes que reduzcan brechas de desigualdad. Esas brechas de desigualdad, y regresando un poco, tenemos derechos humanos, sabemos que hay brechas de desigualdad, pero ¿por qué se generan esas brechas de desigualdad? Y puede ser tan sencillo que se generen por estereotipos, por prejuicios, que son ideas preconcebidas que tenemos y que independientemente de que seamos conscientes o no, discriminamos, aun cuando la discriminación también sea un derecho que está considerado en nuestro marco, el derecho a la no discriminación. Entonces, el diagnóstico es, nos falta mucho para alcanzar una igualdad sustantiva, una igualdad de condiciones, una igualdad para las personas que integran los diferentes grupos de atención prioritaria. Ok. Tú, por ejemplo, la pobreza, que es una condición que genera desigualdad entre los mexicanos, un gran desequilibrio en la distribución de la riqueza, ¿sería objeto de estudio o de materia de los derechos humanos, maestra Guevara? Desde luego, la condición económica definitivamente hay encuestas que nos de movilidad, por ejemplo, también, de en qué nivel estamos, en qué nivel, cómo se puede cambiar de un estatus a otro. Las personas que concentran la riqueza, los grupos, difícilmente cambian ese estatus y las personas de también. Claro que se pueden implementar medidas para ir nivelando esa condición entre las personas. Claro, muchas gracias. Consejero Mauricio, oye, ya te había salido, yo creo que fuiste a cambiarle el agua al café, ¿verdad? Pero qué bueno que ya regresaste. Y en ese sentido, consejero, yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son los retos que enfrenta el Estado mexicano, la Ciudad de México en particular, que tú eres un conocedor amplio de la Ciudad de México, pero del Estado mexicano en su conjunto? ¿Cuáles son los retos que enfrenta en materia de derechos humanos? ¿Cuáles serían los temas así prioritarios de derechos humanos a los que tanto los funcionarios, los representantes ciudadanos, la representación política, incluso nosotros como habitantes de este país, cuáles serían los temas prioritarios que deberíamos abordar en términos de derechos humanos? Mira, bueno, pues muchas gracias. Primero, un honor estar con la doctora Perla y con la maestra Imelda para hablar de estos temas y desde luego contigo y por la invitación. Gracias. Uno de los principales retos que tenemos en el tema del Estado de Derechos es precisamente por el que yo advierto mucho, muy compenetrado hoy por hoy, es los distintos canales en los cuales se han exigido demandas y pues ciertos agravios, en particular colectivos como el de las mujeres, ¿no? Que siempre ha habido ese tipo de agravios, hoy se ha permeado y se ha visibilizado por fortuna mucho más, y es un tema que me parece delicado porque cuando he oído hablar sobre derechos humanos,
aparentemente muchas personas oigo con que se quejan del hecho de que las mujeres puedan manifestar su agravio, su dolor, su falta de atención de los asuntos de manera, no quisiera llamarlo de manera agresiva o violenta, sino de una manera con enojo, ¿no? Y que ese enojo me parece que está justificado. Y ahí me parece que es uno de los talones de Aquiles que tenemos precisamente en este estado de derecho que vivimos hoy por hoy en esta sociedad, que no ha permitido socialmente, no digo los derechos humanos, pero socialmente no ha permitido advertir que los derechos humanos incluso es eso, ¿no? Esas movilizaciones que están habiendo, esas movilizaciones que están generando actos de enojo, de agravio, y que están diciendo, hey, hay violaciones a derechos humanos y yo estoy tratando, las vías institucionales no están funcionando. Estoy tratando de manifestarme de una manera no institucional, si lo queremos ver desde la hegemonía constitucional que tenemos, pero que dentro de la propia doctrina, para quienes estudian este tema de derechos humanos y la concepción misma de cómo fueron surgiendo, pues están totalmente amparados, ¿no? Desde la concepción misma del derecho, de cómo se fue concebiendo desde una teoría del liberalismo, de los conceptos básicos para la reconstrucción de la legitimidad política, ¿no? En el cual, pues sí señalaba al menos 4 puntos básicos, ¿no? El primero, la libertad como una autodeterminación, es decir, que el autogobierno tiene que ser a partir del foro interno. Creo mi identidad, mis principios, mi colectivo y la forma en que quiero organizarme, ¿no? Después, un segundo punto es la celebración de un contrato social que constituye a la sociedad política, ¿no? En el cual, pues, están las constituciones, los documentos fundacionales, que a partir de este principio, pues, justamente el príncipe Maquiavelo construyó una división de poderes, pero más allá de la teoría de separación de poderes, subyace la idea de un contrato social a fin de conseguir pues lo que buscamos todos, la paz y la conservación de nosotras y nosotros mismos, ¿no? Para lo cual, pues, fabricamos, pues, un nombre artificial al que llamamos Estado, ¿no? Así, y fabricamos una serie de ataduras artificiales llamadas leyes, y que nosotras y nosotros mismos, mediante convenios mutuos, nos hemos dado a quienes nos hemos entregado por el poder soberano, ¿no? Y estas ataduras, aunque débiles en sí mismas, sí pueden ser duraderas y se pueden romper, ¿no? Y entonces, en esta lógica, me parece que llegamos, pues, a lo que John Hobbes decía, Hobbes decía, perdón, que en el tema de Leviatán, en el cual, pues, permitía incluso que se pudiera el hombre ser el propio hombre, el propio lobo del hombre, y permitía a John Locke también, desde luego, que el contrato social pudiera ser desacatado y desobedecido, ¿no? Entonces creo que es una de las principales problemáticas que enfrenta esta situación que pregunta. Pero ¿no te parece que en esa lógica, por ejemplo, hay muchas voces, siguiendo esta línea acertadamente discursiva que nos compartes y te agradecemos? ¿No te parece que hay muchas voces que parece que claman a este Estado hobbesiano, o sea, todo el poder al Estado para que mantenga el orden, preserve la seguridad, mantenga vigiladas a las poblaciones, este Estado hobbesiano que es absoluto, ¿no? Y que hay muchas voces que lo utilizan incluso como discurso, como contradiscurso de los derechos humanos, es decir, ante movilizaciones de manifestaciones incluso violentas que pudiese ser las que ha habido en la Ciudad de México, desafortunadamente, y a lo mejor con justa razón, que ese es otro programa que los vamos a invitar, pero ¿cómo contrarrestar, por ejemplo, esas tendencias autoritarias? Te lo comento porque ustedes a fin de cuentas tú eres consejero del Instituto Electoral, todos participan en organismos autónomos que de alguna manera hacen contrapeso a los poderes formales políticos y de alguna manera son la defensa de la ciudadanía ante las facciones partidistas. Lo digo con toda la claridad, ¿no? O sea, no solamente el IEDF, sino el Instituto Electoral de la Ciudad de México, sino todos los organismos autónomos tienen esa función, ¿no? Alejar lo más posible de la política decisiones de carácter técnico ciudadano, ¿no? Pero ¿cómo combatir esas tendencias autoritarias, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Bueno, sí, consejero. Sí, claro. Mira, la verdad es que yo partiría de una premisa fundamental, que es que los derechos humanos pues parten de la existencia de derechos naturales como los tenemos hoy por hoy configurados, ¿no? Que después se positivizan y pasan todo un proceso legislativo, pero al fin y al cabo, a partir de estas teorías hobbesianas y de Locke, pues parten de que son derechos naturales inherentes a todas las personas y que son previos incluso a la celebración del contrato social, ¿no? Entonces, si partimos de esto,
tanto Hobbes como Locke autorizan, y me parece que es una filosofía que debemos de asumir como Estado de Derecho, que tenemos también, incluso tenemos la garantía, o deberíamos de tener la garantía frente a un Estado dictatorial o de cualquier otra naturaleza, al derecho a la resistencia cuando el contrato es roto por el propio gobernante, ¿no? Cuando hay violaciones sistemáticas a los derechos naturales reconocidos y protegidos por el propio contrato, pues lo que nos debe llevar es a un nuevo estado de naturaleza, que así lo llamaba Hobbes y John Locke también incluso, y a partir de esa lógica, creo que los derechos humanos se deben concebir más bien como unos derechos naturales, y en el cual el principal problema ya de esta concepción de los derechos humanos como derechos naturales es que, pues, tendrían que encontrar una protección efectiva proveniente de su propia positivización del marco legal. Pero ¿qué pasa cuando no encuentran una protección efectiva que provenga de esta positivización del marco legal? Me parece que entonces sí debemos caminar por una normalización entonces de lo que pues hermano Vitale llamaba el derecho a la resistencia, Hobbes llamaba el quebrantamiento del contrato, digo John Locke el quebrantamiento del contrato social. Todo esto me parece autorizado por el derecho natural a la resistencia legítima, ¿no? Muy bien, no, pues muchas gracias, consejero, ya nos diste aquí toda una clase de teoría política y salió suavecita, ya me ahorraste la mitad de la maestría. Bien, gracias, muchas gracias. Doctora Gómez, fíjate que aquí hay una preocupación que de hecho está comentando alguien del público aquí en Facebook, Julio Espejel, y iba de hecho en relación a la pregunta que te iba hacer, porque, insisto, no, obviamente hay valores sociales que están vinculados, o sea, democracia con representación ciudadana, con derechos humanos, con dignidad, con respeto hacia la diversidad, el reconocimiento de que somos una sociedad plural en muchos sentidos. Pero por otro lado, efectivamente hay una corriente, y aquí es lo que dice Julio Espejel. Julio Espejel menciona, lo leo textualmente: considero que el tema de derechos humanos la gente lo ha desvirtuado y se ha perdido el sentido al respeto de la dignidad humana, dice Julio Espejel. En ese sentido, más allá de lo que señala, y le agradecemos a Julio que lo haga, ¿por qué se ha generado este contradiscurso? ¿No te parece que ha habido algún abuso incluso de funcionarios o de representantes de los derechos humanos en torno al tratar de limitar a la autoridad en el ejercicio de sus facultades? ¿O simplemente efectivamente hay una corriente que no le gusta en lo absoluto el tema de derechos humanos y trae una tradición completamente autoritaria? A lo mejor la explicación es mucho más sencilla de lo que estoy tratando de malamente plantearte. Pues mira, yo diría los dos. Yo creo que como nunca en los temas de organismos autónomos constitucionales sí hace falta una revisión autocrítica. O sea, lo que no ha funcionado, los excesos, los abusos, la pluralidad de agendas, los monopolios de agendas y los mercantilismos de agendas. O sea, también con toda claridad hay que decirlo, porque eso ayuda, así como nos puso de una manera, como bien lo dices, pedagógica Mauricio, desde una teoría política, el detalle de cómo se hacen estos consensos. Pues yo te diría una desde la física, la segunda ley de la termodinámica aplicada a la sociedad: todo cuerpo al que no le aplicas energía tiende a la entropía, y la entropía es la medición del caos. Si no revisamos las instituciones, entran a sinergias que no son las esperadas. Entonces, sí es cierto, y lo digo y lo he sostenido, que no podemos estar en un estado de confort de solo defender cuál debe ser la necesidad de la existencia de entes de Estado, contrapeso de los poderes públicos, pero tampoco ser autocomplacientes de que per se una institución es buena por el simple hecho de llamarse derechos humanos, por ejemplo. Es cierto que se ha malinterpretado y se ha utilizado la clásica frase que siempre escuchamos: las comisiones de derechos humanos están para defender delincuentes. Y lo que siempre contestamos: no estamos para defender delincuentes, estamos para evitar que construyan culpables. O sea, hay que tener cuidado, porque de repente la autoridad descalifica el trabajo de una comisión cuando comete abuso de autoridad y dice: lo liberé por culpa de las comisiones. Y llega esa frustración donde una víctima de un delito dice: bueno, pues es que el probable responsable está libre, es culpa de la comisión. No, claro, es culpa de la autoridad que no sabe detener sin abuso de la fuerza, que tortura y que presenta sin un debido proceso a alguien que merece también un juicio justo. Entonces, hay una dualidad. Por un lado, efectivamente, el hecho de que pueda haber una agenda política, no necesariamente política pública, política de ciertos actores que lamentablemente lucran con las víctimas y les generan expectativas que no corresponden.
Por otro lado, hay una autoridad que le conviene descalificar al vigilante, porque finalmente con eso resta la credibilidad o la legitimidad del órgano. Entonces, lo que debe hacer una comisión y cualquier ente de Estado, en este caso órganos autónomos, es ser autónomos a todos lados. Uno no puede quedar bien en estos cargos, porque por un lado es límite a la autoridad, límite a agendas individuales y ver efectivamente por las atribuciones. Y lo que siempre blindará será el trabajo, o sea, el trabajo, los resultados y la incidencia. Pero sí es una delgada línea entre efectivamente con el trabajo demostrar la legitimidad y por otro estar constantemente dando los argumentos para evitar que descalifiquen los trabajos que se llevan a cabo. Y sí es cierto, hay que generar una cultura, y pues tenemos aquí más que sobrados especialistas más en el área en que se desempeñan del Instituto Electoral, generar cultura cívica, generar también la cultura del respeto de los derechos, de la cuestión del trabajo que se debe hacer en la sociedad, más allá de solo esperar que el Estado sea el que regule todo, aunque también es cierto que como sociedad civilizada no nos queremos hacer justicia por propia mano, y sé que habrá otro programa, pero sí te comparto también esta reflexión sobre las manifestaciones que se dan ahora en el espacio público cada vez más intensas, es una muestra de la catarsis, es una muestra del hartazgo, es una muestra de la omisión de la autoridad. Tenemos que regresar otra vez la vista a la autoridad y sus omisiones, porque estas manifestaciones sociales quizá no las vamos a justificar jurídicamente, pero por supuesto nos confrontan porque son ya protestas, no solo manifiestan algo, protestan por la omisión y hay que entenderlas desde lo que va, sin criminalizarlas, revictimizarlas, sino atenderlas y atenderlas otra vez, el Estado. O sea, si no, efectivamente se pierde la ley. ¿Te parece que el gobierno de la ciudad no ha hecho esa parte de, porque bueno, o sea, el acto de violencia ahí está, y bueno, la opinión es dividida, hay gente que está en contra de que se haya este tipo de acciones, y hay otra buena parte de la población que dice, bueno, es correcto y es resultado de una serie de injusticias, voy a llamarlo de alguna manera, pero quizás al gobierno de la ciudad le ha faltado algo, ¿no te parece? No quiero amarrar navajas, ni mucho menos, pero pues las cosas como son, ¿no? Con toda claridad y con la libertad también que tenemos de expresión, así es, cargo también de nuestra opinión. Por un lado te diría hay una dualidad, primera y con toda claridad, la violencia no comunica, la violencia se tiene que rechazar, provenga de quien provenga. Pero cuando vemos violencia, también tiene que haber una explicación a ese hartazgo que se manifiesta con violencia. Cuidado, o sea, no es tampoco justificar que estuviera permitido reaccionar violencia con violencia. Segundo, tenemos una ciudad que, por ejemplo, sí, a mí me llamó la atención una manifestación en la cual salían a protestar porque hubiera el derecho a la interrupción legal del embarazo en otros estados. La Ciudad de México es pionera en ese espacio y se genera toda una situación de encapsulamiento, rechazo, etcétera. Hace falta lo que siempre hemos dicho en una manifestación, entre el manifestante y el que está de granadero, debe haber alguien de concertación social buscando el diálogo. No pongas a alguien con un muro y por otro lado alguien protestando. Escucha, dialoga, anticipa y soluciona. Digo, se oye muy fácil todas las palabras, pero de las cientos de manifestaciones, yo puedo decir miles que acompañamos en su momento en el espacio público, cambiaba siempre el espectro cuando previamente respetabas la lógica de la marcha y al mismo tiempo tenías quien atendiera las preocupaciones. Entonces, de repente, más bien diría, hace falta una cuestión de la logística y del comprendernos, y también permitir en su momento la protesta. O sea, finalmente claro, es una ciudad de libertades y tenemos que ser tolerantes. Si empezamos a reprimir, aguas. Yo ahí sí prefiero el abuso en una libertad de expresión a la represión y la criminalización, porque aún no es plena. Cuando sea plena, limitamos. Aún no es plena. Muy bien, muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Le damos la bienvenida a la consejera electoral de la Ciudad de México, Carolina del Ángel Cruz, que ya ha estado con nosotros en otros programas. Muchas gracias, consejera, por acompañarnos. Hola, Edgar, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y perdón por el retraso, pero ya estamos aquí más que puestos. Así es la gente importante, hombre, así es la gente importante. Entonces, y como ya eres de casa, ni cómo decirte nada, consejera. Así es la gente que no organiza bien la agenda, te dejo decir. Hay que hablar con el secretario particular, hay que hablar con el secretario. Te doy un momentito de que tomes aire en lo que le hago una preguntita a la maestra Guevara, ¿no? Maestra Guevara, oye, comparado con otros estados de la República, ¿cuál es el avance en materia de derechos humanos en la Ciudad de México?
Es decir, o sea, la Ciudad de México, ¿cómo está en derechos humanos con respecto a otros estados de la República? Somos la vanguardia, como muchos decimos que la Ciudad de México es la vanguardia, pues a lo mejor sí lo es, a lo mejor en otros estados no, estamos igual. ¿Cuál es tu perspectiva, obviamente, con los asegúnes? Porque pues, no hay aquí un estudio reciente en ese tenor, ¿no? Pero bueno, tu experiencia, ¿qué te dice al respecto? A mí me parece que de manera general sí podemos decir que esta es una ciudad a la vanguardia en ese sentido también, pero yo creo que no lo podríamos tampoco englobar de esa manera. Yo creo que hay que analizar cada uno de los derechos, cada una de las estadísticas, porque tampoco podemos celebrar precisamente de que en esta ciudad que se garantizan todos esos derechos, a lo mejor de manera más amplia que en otros, y que no debiéramos decirlo de esa manera, que debieran ser plenos. Yo creo que no podemos decir de una ciudad particularmente, sino tendríamos que ver las estadísticas y a qué derechos estamos refiriéndonos. Yo apelaría ahí a las dinámicas de poder, y yo creo que en esa medida es lo que podríamos evaluar. Las dinámicas de poder enlazadas a las dimensiones sociales en las que nos desenvolvemos, llámese en las familias, en las escuelas, en la calle, en el trabajo. En todos estos espacios reproducimos desigualdades, reproducimos, como ya lo señalaban también, violencia. Y en esa medida de la violencia está también que se violentan los derechos humanos. Entonces, yo creo que debemos de analizarlo de manera separada y de detectar cuáles son las categorías en las que estamos mejor, en las que estamos peor. A partir de esos análisis y de esos... ¿Cuál estamos mejor? Una. Yo creo que libertad de expresión, por ejemplo, como ya se señalaba, definitivamente en la organización de elecciones. En género. Por supuesto. En género, sí, claro que también. Y yo creo que sería importante precisamente referir qué estamos haciendo para que seamos referente. ¿Qué estamos haciendo en cuanto a las elecciones para que la diversidad de personas, como comentábamos, puedan ejercer su derecho al sufragio en igualdad de condiciones que las demás? Muy bien. La verdad es que yo creo que sí es de presumir definitivamente que el Instituto Electoral de la Ciudad de México está a la vanguardia en esos temas. Y yo creo que podemos señalarte, bueno, aquí mi consejera, mi consejero, distintos temas que pueden abonar en la diferente construcción de ciudadanía, de participación, de ejercicios de derecho. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Imelda. Qué bueno que mencionas esta parte bueno, es que vuelvo a lo mismo. La gente, muchos tenemos la tendencia a querer englobarlo todo. Vamos bien o vamos mal. Y creo que lo que quizás nos has transmitido es que, pues, obviamente hay logros importantes y en otros, pues, debe de haber, como ahora dicen en la teoría administrativa, áreas de oportunidad, ¿no? O sea, es decir, cosas a mejorar. Siempre es inacabada la democracia, ¿no? Siempre es inacabada, siempre hay que mejorar. En ese sentido es que se han llevado a cabo distintas acciones y medidas para ir realizando de manera plena el ejercicio, distintos materiales para garantizar el derecho de las personas con discapacidad a que ejerzan su derecho. En ese sentido, pues tenemos, como señalaba, distintos materiales como la lupa Fresnel, la plantilla Braille, el sello X, el cancel modular, que también lo pueden usar personas en silla de ruedas o personas mayores, en fin, todo eso. Pero tenemos otras acciones que vale la pena también señalar, me parece, como por ejemplo que nuestras convocatorias sean traducidas a distintas lenguas indígenas. Aquí en la Ciudad de México tenemos muchos grupos, muchas comunidades y que no les llega la información. Entonces, en ese sentido también nos estamos ocupando de que les llegue la información. Distintos materiales que se traducen a lectura fácil, que esto es un formato que pocas personas conocen y que debiera de todas las actividades, en ese sentido también que se traduzcan para que más personas lo conozcan. Muy bien, no, pues muchas gracias, maestra Guevara. Bueno, consejera Carolina, bueno, ahora sí vienen las preguntas facilitas porque aquí en el Facebook le tocan unas rudas aquí a la doctora Gómez que están haciendo el público.
gracias a Fabiola Gutiérrez y a Adrián Espejel, que siempre nos acompañan en el programa. Muchas gracias. En ese sentido, consejera, ¿cuál es la postura del Instituto Electoral de la Ciudad de México en cuanto a los derechos humanos? Ya la maestra Guevara mencionó algunos puntos importantes, pero es decir, me parece que el tema de los derechos humanos o esta percepción que tenemos de los derechos humanos, pues va, como hace rato lo mencioné, va muy vinculado al asunto de la democracia, al ejercicio de nuestras libertades, y que bueno, parece algo muy sencillo el hecho de ir a votar, pero la verdad es que ya ustedes que son especialistas, también ahorita lo comentará el consejero Mauricio, probablemente es un asunto sumamente complejo garantizarle a todos los ciudadanos sus derechos, sus derechos políticos en el caso que a ustedes les compete, pero han tenido problemas, por ejemplo, ahora que tienen con las nuevas legislaciones que empezaron desde el 2017 y bueno, con el Instituto Nacional Electoral, las condiciones políticas actuales, la pandemia, las restricciones económicas. ¿Cómo en este escenario tan complejo, consejera, ustedes tienen el reto y la obligación de garantizar una serie de derechos humanos mínimos o de derechos ciudadanos mínimos, ¿no? Pues mira, yo creo que el campo de acción del instituto en el tema de los derechos humanos no solamente es en las elecciones, o sea, tenemos muchas áreas que se dedican, creo que el tema de los derechos humanos es transversal, ¿no? Y si bien tenemos una unidad técnica de derechos humanos y género, también es cierto que hay un área que se dedica a la educación cívica y la construcción de la ciudadanía, por ejemplo, ¿no? Y ahí es básico el tema de los derechos humanos. Y tenemos el área de organización electoral que ya comentaba Imelda, ha innovado mucho en material electoral para personas con discapacidad, para facilitar el ejercicio del sufragio, pues de personas que en las condiciones en las que no se les contempla, no quiero decir que condiciones ordinarias, porque lo ordinario debiera ser que se les contemplara también, no es fácil que ejerzan su derecho. Entonces, nos toca desde diversos puntos de vista, pero sí, por lo que hace a los derechos político-electorales de las personas, creo que las herramientas y el andamiaje está desde antes de la reforma de 2014 y desde mucho antes, ¿no? Existen juicios que cuidan y que protegen que los derechos político-electorales de las personas que son derechos humanos se cumplan de manera tajante, y si no llegara a pasar, pues bueno, existen juicios que logran que en efecto se lleven a cabo. Entonces, sí, digamos que hablando de materia electoral, además no todo nos toca a nosotros, eso le toca al Tribunal Electoral, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde este lado que nos toca garantizar, no nos es difícil, pero tampoco la tenemos fácil. Por ahí veo alguna pregunta, preguntan que si el tema, hablan de la austeridad. Ese es un tema, de verdad que la democracia per se no es barata, por las propias circunstancias. Pero si además como sociedad no hemos procurado la defensa y el cuidado de derechos humanos de ciertos grupos, bueno, eso hace que tengamos que innovar, investigar, planear, hacer y deshacer. Y entonces sí es importante decir que el tema de los derechos humanos es tan transversal que se tiene que hablar de él desde los presupuestos. Hay que hablar en los congresos de que deben darle presupuestos a todas las instituciones, porque el tema de derechos humanos, artículo primero constitucional, todas las autoridades estamos obligadas a procurarlos. Todas las autoridades y todas debemos tener las herramientas necesarias. No solo es dinero, me queda claro. Ahí sí que quiero decir con mucho orgullo que en el Instituto Electoral de la Ciudad de México siempre se ha puesto por delante el tema de los derechos humanos en todos los aspectos que hace, en todas las actividades, en todas las áreas, y que pues a veces en efecto sin presupuesto. Pero sí es necesario que se ponga un poquito de énfasis en ello porque no es un tema fácil. Esa de nuestro derecho de cara. Es costosa, ¿no? Lo que pasa es que siempre el asunto es que cuando hemos descuidado tanto, por supuesto, reordenar es complicado. Y pues en el tema de educación cívica hablaban hace un rato, sí, claro, comentaba la doctora Perla, nos toca hacer educación cívica y créanos, doctora, la hacemos de una manera maravillosa. Yo preferiría ahí que lo hablara el consejero Huesca, porque él llevó 2 años una comisión que además a mí me fascina y que tiene que ver con este tema.
la educación cívica y la construcción de la ciudadanía desde el instituto la hacemos además de una manera bien padre y bien divertida. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces no llega donde tiene que llegar. ¿Por qué? Pues porque falta interés. No hacemos un tema transversal, no hacemos un tema completo y pues tampoco somos tantos en el instituto como creen, pues, como pudiera parecer, para llegar a todos los rincones, ¿no? Pero sí, hacemos lo que está de nuestro lado, y sí creo que principalmente y a la vista es los derechos político-electorales de las personas que no lo han podido ejercer de manera cotidiana, los grupos de atención prioritaria, y la educación cívica y la construcción de la ciudadanía. Muy bien, no, pues muchas gracias, consejera. Consejero Mauricio, oye, pues la pregunta obligada, este link, no sé si nos pudieses aclarar esta idea que algunos tenemos o creemos que, bueno, que hay un vínculo para garantizar derechos mínimas y diferente, ¿por qué tener organismos autónomos en un escenario donde pues parece que el discurso es diferente o no tan amigable a la construcción de estos organismos autónomos? En primera, por una cuestión eminentemente de dineros. O sea, también nos debe de quedar claro que las democracias cuestan dinero, o sea, y pareciera que nadie quiere hablar de dineros, pero sí es un asunto también de dineros. O sea, es de capacidades, sí, obviamente, pero también esas capacidades van acompañadas de recursos, si no, pues no se hace nada. Pero ¿por qué tenemos que tener estos organismos autónomos como el que ustedes de manera colegiada dirigen, y cómo estos organismos nos dan ventajas a los ciudadanos con respecto al poder político? Claro, pues eso. Ya de paso, si quieres comentar lo de la Comisión de Educación, pues adelante. La verdad es que la primera pregunta da para mucho, Edgar. La verdad es que, mira, a mí me gustaría pues poder justificar la existencia de un organismo público autónomo como el que representamos mi querida colega Caro, mi colega Imelda y un servidor, a partir de, pues, y un poco pues, a propósito del tema de derechos humanos, ¿no? Yo como veo las cosas, tenemos una suerte de dificultad para poder definir qué es un derecho humano, ¿no? Se habla mucho de derechos humanos, pero ¿qué es lo que lleva a un bien particular, un bien jurídico tutelado, a elevarlo a un grado determinado para darle esta consistencia de derecho humano que sea lo que las y los abogados ya denominamos que sea oponible a cualquier otro derecho? Es decir, que frente a ese derecho no haya una restricción que te impida el ejercicio del mismo, ¿no? Y es que a lo largo de la historia hemos pasado por un montón de definiciones de cómo podemos transitar hacia una definición de un derecho humano. Tenemos la visión naturalista, en la cual pues se deriva a partir de la situación propia innata del ser humano, ¿no? Pero esta pues ha sido insuficiente porque pues tenemos una sociedad que la vemos cada que salimos a la calle, es heterogénea, es un mosaico de realidades, de necesidades, exigencias, que no pueden resumirse solo en una categoría de persona, ¿no? ¿Cómo poder titular los derechos de una persona joven de 16 años nacida en la misma fecha, en el mismo país, pero que la primera pertenece a la comunidad de la diversidad sexual y de género, y la segunda se trata de una mujer de la misma edad, pero que en una condición de migrante en retorno después de haber residido y deportada de Estados Unidos, ¿no? Incluso, ¿cómo poder tener el mismo rasero de tutela para garantizar los derechos de la propia diversidad sexual y de género? Entonces, como los derechos, como desde la concepción natural no los ha permitido avanzar en ese sentido, pues hubo otra fase de la historia que nos dijo, pues veamos hacia los derechos como una configuración pues moral, ¿no? Pero a partir de razonamientos y entendimientos, que llegamos a un entendimiento de qué es lo que necesitamos reconocer para que sea un derecho humano, ¿no? Okay. Y en esta lógica, pues los derechos morales también van a mantener el mismo problema del andamiaje institucional que los derechos naturales. Es decir, un derecho moral, por más razonable que sea, por más pues necesario que sea, pues tendrá que ser un derecho positivo. Y un derecho, la problemática de los derechos morales es que al venir prácticamente de la razón y por lo tanto de un producto dialéctico, pues el reconocimiento de esos derechos solo se verá a partir de las reglas asimétricas de poder e incluso de acuerdos realizados por el rigor heteronormado
del patriarcado, en el que se ha concebido al hombre como productor de toda la configuración de la sociedad, incluyendo el reconocimiento de los derechos de las mujeres, pero visto nuevamente desde una visión de un hombre, ¿no? Es decir, a partir de esta visión no se pierde la idea de que el hombre racionaliza las necesidades de las mujeres. El hombre construye las necesidades de la comunidad indígena, de las comunidades con discapacidad, de las niñas, de los niños, de los adolescentes, adultos mayores, etcétera, y es el propio hombre, desde sus privilegios, que decidimos construir lo que es racionalmente necesario para todos estos grupos, ¿no? Que no lo es, ¿no? Justamente por eso necesitamos tener organismos públicos autónomos, que esa positivización construida patriarcal pues se vaya configurando con personas de la pluralidad, y por pluralidad me refiero no solamente a mujeres y hombres, sino incluso hasta niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultas mayores, personas con discapacidad, porque esto nos va a permitir entender la reconfiguración del andamiaje social y reconcebir los derechos humanos no desde una jerarquía positiva. Y es por eso que es necesario que los organismos públicos autónomos como Comisión de Derechos Humanos, como el Info de la Ciudad de México, los organismos reguladores de energía, los organismos reguladores de competencia económica, los institutos electorales de las entidades federativas, pues todos tenemos que converger en hacer ese contrapeso para poder lograr esta inclusión y esta armonización del sistema que tenemos de derechos humanos. Muy bien, no, pues muchas gracias. Creo que entonces el tema es mucho más profundo, es un tema de reingeniería social incluso, ¿no? Es decir, desmantelando estas estructuras jerárquicas, patriarcales, autoritarias, en fin, con una serie de características que son parte de un sistema de dominación, ¿no? Muy bien, muy interesante. No, tenemos que hacer otro programa, porque además, ahora ya como ya también nos recortamos el tiempo, como a ustedes les recortaron el presupuesto, pues nosotros nos recortamos el tiempo. Entonces, pero bueno, muchas gracias. Doctora Gómez, bueno, pues aquí hay muchas preguntas obligadas que son para ti aquí del público. Lo que ha sucedido. Soy la mejor expresidenta que va a existir. Respeto la autonomía el perfil, el trabajo que le toca emprender a la actual presidenta. Yo diría más que los retos están en la vigencia de los derechos humanos que se emitieron en la Constitución. Hay un desfase en la emisión de las legislaciones. Costó mucho tener esa Constitución y tener esos derechos. Creo que por ahí hay una cuestión muy importante de fortalecerlos y positivizarlos para darles solvencia. Entonces, ese sería mi comentario. Oye, te escuchaste muy Henry Kissinger, ¿no? Hombre, muy acertado. Así que hagamos uso del respeto también al ejercicio. Pero es un escenario complicado, es un escenario complicado y me parece acertado lo que dijiste hace un momento. En este tipo de puestos uno nunca queda bien con todos, o sea, siempre va a haber alguien que critique el trabajo y la labor, nada más que, bueno, por las condiciones tan polarizadas sociales, pues obviamente es un tema que genera. ¿Consideras en ese sentido que no de persona, sino de viraje, de la posición de toda la administración actual con respecto al tema de los derechos humanos? O sea, ¿crees que hay algo que sí debería de recomponer o que se hagan los ajustes de manera natural, los propios ajustes institucionales? Como decía de inicio, y creo que sí es necesario, están cumpliendo 30 años de vigencia estas instituciones. Nacieron del propio gobierno, de la Secretaría de Gobernación, era una dirección en su momento. El primer ombudsman, que fue Jorge Carpizo, dejó un legado interesante y reflexivo, pero hace falta mucha claridad diferenciar entre una Defensoría del Pueblo, entre una Defensoría de los Pobres y una Comisión de Derechos Humanos como ente de Estado y contrapeso del poder. Creo que lo primero que sí nos obliga a todas y a todos es a la parte autocrítica de qué sí ha funcionado y qué no, pero con una claridad difícil, compleja en este contexto, pero sí se puede lograr de hacerlo apolítico, sino hacerlo como un andamiaje y revisión institucional.
Es cierto, se ha burocratizado la defensa de los derechos, es cierto, ha habido excesos, ha habido expectativas que no le toca a las instituciones autónomas, ha habido restricciones presupuestarias, lo decía muy bien la consejera Carolina, cierto, o sea, a falta de, decíamos siempre, a falta de presupuesto, creatividad, pero a veces ni con la creatividad alcanza. Entonces, también es cierto que no puede haber un nivel de austeridad que va de por medio en el poder llevar a cabo eficientemente el gasto. Y uno de los principios constitucionales es no regresividad. El presupuesto es uno de ellos. Claro, con rendición de cuentas, con transparencia, con auditorías, lo que quieran, por supuesto, pero no con un estado de inanición a las facultades sustanciales de todos los órganos. Creo que sí hay bastante tema para hablar al respecto, pero con solvencia, con datos, con estudios, con una reflexión y sí, insisto, autocrítica. No es descalificar las nuevas propuestas o los nuevos contextos. Sí es también empezar desde dentro, es decir, a ver, ¿qué sí de los que vimos del otro lado del escritorio sabemos que funciona? ¿Qué cosas sabemos que están ahí en el currículum oculto y que nos hace falta reconocer con un ánimo constructivo? O sea, siempre que haya una crítica es porque hay algo por proponer, no solamente descalificar. Claro, claro, pues muchas gracias, muy gentil. Maestra Guevara, género, ¿qué nos falta? Ya sé que mucho, pero 3... ¿Qué nos faltan? ¿Qué necesitamos? Pues es un tema muy enredado, muy complejo y a fin de cuentas, como decía, pues sí, porque los que crecimos en cierta tradición, incluso los conceptos son complicados de comprender, o sea, damos por hecho que ya todos entendemos muchas cosas y la verdad es que entendemos luego a veces muy poco de lo que se habla y de lo que implica y de los cambios que requiere la sociedad mexicana en todos los ámbitos, pero que en tu caso, que es de tu especialidad, como muchas otras, ¿qué nos faltan? 3 ideas, yo sé que son 30 ideas, pero dinos 3 que nos puedan dar luz para seguir en este camino tan complejo de la democracia. Muy bien. 3. Nos falta alcanzar la igualdad sustantiva. ¿Qué es esto? Reconocer precisamente las desigualdades, las brechas de desigualdad que existen para que las mujeres cada vez estemos en un plano de igualdad con los hombres, por ejemplo, ¿no? Nos falta materializar la paridad en todos los espacios. Ya lo tenemos, sí, en el marco normativo y que no sea solo de discurso o que no sea solo una bonita ley que podamos tener, no, que se vea, que se materializa en la práctica. Y tercero, la violencia política en razón de género, a propósito de las recientes reformas. Que todas las autoridades, que los partidos políticos nos comprometamos para que sea efectiva la erradicación, con medidas para atenderla, para inhibirla. Eso yo creo que sería lo que nos está faltando. Es un reto para el presente proceso, es el tema del presente proceso y va a ser, yo creo que la diferencia, que también la ciudadanía conozca cuáles son las propuestas de los partidos políticos, cuáles son las mejores opciones que tenemos, qué es la agenda que nos van a ofrecer, y qué es lo que nosotras como personas y como sociedad queremos para que realmente haya un cambio. En la medida que identifiquemos las diferencias, vamos a avanzar en la igualdad, vamos a reducir esas brechas que nos están distanciando y que nos están alejando de un ejercicio pleno de derechos sin discriminación y sin violencia. Muy bien, muchísimas gracias, te agradecemos. Pues queridos amigos, estamos llegando ya a la recta final de nuestro programa. Les agradecemos a todos ustedes que nos estén acompañando. Aquí Gabriela León les hace una petición, dice, requieren apoyarnos los ponentes en ejercer los derechos humanos en cuanto al presupuesto anual de cultura, en donde siempre obtenemos menos, por lo que el sector cultural es tan fuertemente golpeado y los institutos cada vez con menos recursos para realizar nuestras funciones sustantivas. Es cuestión de los derechos humanos laborales también, y es un gran tema para atender, sobre todo en estos tiempos. Bueno, pues yo creo que los consejeros tienen mucho trabajo ahorita con el proceso electoral, pero yo creo que podrán darnos alguna luz en algún otro momento, querida Gaby, y agradecerles a todos. Si nos ayudan con una conclusión final,
queridos amigos, queridos invitados, si ustedes están de acuerdo, vamos a empezar con nuestro consejero Mauricio. ¿Cuál sería la reflexión final en torno a este tema de los derechos humanos? Creo que quedan muchos temas en el tintero, las restricciones, por ejemplo, que algunos están promoviendo en redes, diferendos que todavía vemos en cuestiones de género. Yo sé que por la posición que todos ocupan en sus diferentes ámbitos y pues, en estas áreas de la autoridad es difícil expresarse, pero por ejemplo lo que sucedió ahí con Sabina Berman y Ackerman, que bueno, que no, a lo mejor no es materia estrictamente de los derechos humanos, pero sí es una materia de lo que hemos estado discutiendo de estas estructuras sociales, independientemente de lo que pudiese argumentar un bando u otro, pero este tipo de expresiones pues hablan de algo que está sucediendo en nuestra sociedad. No sé si para bien o para mal, yo quiero pensar que todo esto es síntoma de un avance que estamos teniendo en muchos sentidos. Pero ¿cuál sería tu conclusión general, consejero? Y ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos y desde tu trinchera qué te toca? Muy rápidamente yo diría que mi concepción general o conclusión general, perdón, más bien de este tema es que yo hasta hace pues, un par de años yo pensé que ya la progresividad de los derechos humanos iba ya como que un caballo de hacienda, ¿no? Y que nada lo paraba. Y he visto muchas situaciones en el Estado mexicano que lamentablemente van en sentido contrario, ¿no? Entonces vale la pena, y esto lo digo a partir también de estudios que se han hecho por el propio Instituto Electoral de la Ciudad de México, el Instituto Nacional Electoral, el propio Latino Barómetro. Es una situación que no solamente ocurre en México, sino en toda Latinoamérica y gran parte del mundo. Cuando les preguntas a las personas el nivel de aceptación de la democracia como forma de gobierno, es consistente la respuesta en un 25% de la población, en cualquiera de estas regiones que les digo, que dicen que prefieren pues un gobierno autoritario frente a una democracia porque de esa manera creen que van a resolverse los problemas, ¿no? Yo a esas personas que señalan estas respuestas, yo les haría reflexionar, pues, ¿por qué es necesario tener derechos humanos? Hay que volver a ponernos de acuerdo para ver qué valores jurídicos pretendemos proteger como sociedad a través de estos derechos humanos, cuáles podrían ser los criterios para determinar estos ciertos valores jurídicos que son fundamentales para protegernos a todas y a todos, por qué razón llegan a estar estos contenidos en derechos humanos dentro de constituciones y todo esto. Y me parece aquí fundamental, nada más para concluir, que al menos en términos de, por ejemplo, Luigi Ferraioli, ¿no? Que señalaba desde una explicación filosófica de los derechos humanos que deben buscarse en valores o principios como la igualdad, como la justicia, la democracia, la paz, dentro de los propios derechos como leyes de personas de los más débiles dentro de una propia sociedad. Recordemos que la concepción de derechos humanos vino a poner un fin a un paradigma de guerras constantes de más de 100 años que habíamos tenido a nivel mundial y que a partir de esta fórmula secreta que creíamos que eran los derechos humanos y las democracias, iba a cambiar todo eso. Íbamos, como digo al principio, íbamos muy bien, pero algo está pasando que nos está reconfigurando a todas y a todos como sociedad y tenemos que hacer una evaluación, un corte de caja que nos permita evaluar hacia dónde queremos ir. Esa sería mi reflexión final. Muchas gracias, Edgar. No, muchas gracias, consejero. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden ver tu trabajo o mandarte alguna solicitud? ¿Dónde pueden seguirte principalmente? Claro que sí, pues yo tengo solamente una red social que es la de Twitter, entonces ahí me pueden seguir en @Mauricio Huesca, ahí estaré a sus órdenes de todas y de todos. Ok, muchas gracias, consejero Huesca, ahí te vamos a seguir en Twitter, vamos a poner mucho atención a tu trabajo, que es muy importante y ahorita viene fuerte en los próximos meses. Muchas gracias por acompañarnos, por darnos el tiempo. Maestra Guevara, si nos ayudas con tu conclusión, por favor, si eres tan gentil. Gracias. Bueno, yo haciendo como una recopilación de lo que estamos comentando, yo apelaría a que reflexionemos respecto de nuestras actitudes, respecto de la posición en la que nos encontramos, para llevar a cabo, materializar estas medidas que nos están haciendo falta para que sea una sociedad efectivamente incluyente, que todas las personas estén representadas y que nos quitemos también esas ideas, esos prejuicios, esos estereotipos que muchas veces están distanciándonos de las demás personas y nos están haciendo ajenas. Que sea una sociedad realmente unida y que en la medida de que todas y todos busquemos un fin que nos beneficie, es como lo vamos a poder alcanzar. Te agradecemos mucho. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos buscarte? Tus redes.
Igual nada más tengo Twitter, es @ ¿Cuál es, perdón? Y Guevara. Y Guevara. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Ese Twitter ya nos tenemos que poner más a tono, ¿verdad? Ahí, hay algunos personajes políticos que no les gusta el Twitter, pero qué bueno que es un medio muy rápido de comunicación. Pues te agradecemos muchísimo, maestra, y bueno, vamos a darle seguimiento al trabajo que es muy importante que están realizando, y bueno, esperemos que nos acompañes en otras ocasiones. Muchísimas gracias. Doctora Gómez, tu conclusión. No, gracias a ti. Doctora Gómez, tu conclusión, por favor. Bueno, primero, pues como pudieron identificar los que amablemente nos siguieron, pues son temas complejos, son temas que ameritan y que se agradece este espacio, Edgar, para poderlos discutir, ¿no? Creo que lo más importante es no dejar de dialogar, no dejar de expresar lo que nos preocupa en la materia y hacer las propuestas. Yo dejaría más bien una alerta. La Comisión Interamericana ha sacado 2 documentos en el marco de lo que ha pasado a través de esta declaratoria, pues, inédita de la Organización Mundial de la Salud sobre la pandemia. Todas las materias de derechos humanos que de por sí estaban en un tema incipiente están en riesgo de retroceso. Todos los aspectos de derechos humanos. Lo está diciendo la Comisión Interamericana. Y otra alerta muy puntual y yo creo que de interés también a las señoras consejeros integrantes del Instituto Electoral aquí de nuestra capital, se pronunciaron sobre cuidado con esas tentaciones regresivas antidemocráticas sobre pretexto de la pandemia. Entonces son 2 alertas que creo ameritará, ya tendrás tu oportunidad de, esperemos, propiciarlo. Estamos tratando de diagnosticar en varios espacios que nos corresponde todos los retos que nos va a llevar el tema COVID ahora versus derechos humanos. Gracias. No, pues queda mucho. Estamos obligados a invitarte a otros programas para discutir este tema, y todavía nos falta Guardia Nacional y las acciones de seguridad pública y derechos. No, hombre, ahí está, pero terrible el asunto. ¿Dónde te pueden seguir, doctora? Ya están diciendo consejera, ya estando destapando. No. presentado aquí, así que no hay necesidad. Es @TPDI. @TPDI, todos por el derecho a la información, mi proyecto académico. Con gusto ahí difundo información también. Gracias. Te agradecemos muchísimo. Muchas gracias, doctora Gómez. Y consejera Carolina, si nos das tu conclusión, y muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, en esta noche fría. Gracias, Edgar. Pues la verdad es que yo quiero dar mis conclusiones a partir de lo que han vertido mis compañeras y mi compañero en este panel. Dice el consejero Huesca que hay que hacer un corte de caja, sí, necesariamente. Hay que ver en dónde se empezó esta regresión, porque sí hay una regresión, como bien lo dice la doctora Perla Gómez. Ya la Comisión Interamericana lo ha dicho, hay un retroceso, hay una regresión, algo pasó, en algún lugar nos perdimos y nos estamos yendo para atrás. Ese corte de caja es indispensable, saber en dónde estamos parados, dónde está parada la sociedad, exactamente qué quiere, a dónde va y cómo lo vamos a hacer. Pero también es importante también que la gente entienda y sepa cuáles son sus derechos humanos, que sepa además que hay que ejercerlos, que están ahí, que están latentes, no hay que estar, el problema es que pareciera que tenemos que estarlos peleando como si fuera algo que hay que ganarse, y ese creo que es uno de los principales problemas. No tendríamos por qué estar peleando el respeto de los derechos humanos, porque entonces pierden la naturaleza de derechos humanos, ¿no? Entonces sí creo que ese análisis, esa revisión es indispensable, pero también, así como se está poniendo el énfasis y duro y dale, ahí estamos como cuchillito de palo, las feministas y los aliados, en que hay que usar gafas violetas para ver el mundo. También a esas gafas violetas, porque también el feminismo va de eso, hay que ponerles el tema de derechos humanos. Hay que empezar a distinguir cuando la discriminación es discriminación y el detenerla no es vulnerar la libertad de expresión. Hay que acordarnos que, como decía Popper, la única intolerancia permitida es la intolerancia a la intolerancia, para que la tolerancia pueda ser un valor real. Entonces, eso, creo que nos falta la cultura en la educación. Siempre, yo sé que voy a sonar como disco rayado, pero es la realidad. Necesitamos educación plena, necesitamos reaprender a aprender y necesitamos dejar la cultura violenta.
la cultura machista, esa cultura patriarcal que nos vuelve violentas y violentos y que es la base de la violación de cualquier derecho humano. Yo sí, a lo mejor soy extremista y a lo mejor soy utópica, pero yo creo que mientras nos siga divirtiendo la sangre, mientras sigamos divirtiéndonos y muriéndonos de la risa, cómo golpean a una persona en un microbús, con el box, con las peleas de perros y con todas esas cosas que son violentas, y la sangre nos siga alimentando una sonrisa en la boca, estamos mal y vamos por un camino equivocado. Muy bien, pues una reflexión sumamente, como siempre, muy interesante, consejera, muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden ver tu trabajo? Pues también Twitter, para no desentonar, es @del_ángel_caro. Ahí estamos también en Twitter. Muchas gracias. No, hombre, muchísimas gracias. Y este espacio está abierto para ustedes también, para lo que se requiera, en aras de la democracia, en aras de los derechos humanos. Pues Rúa, esa es su línea editorial. Entonces, pues sean siempre bienvenidos a este programa. Sé que van a estar muy ocupados los 4 los próximos meses, pero los vamos a estar buscando para que nos regalen a lo mejor otro poquito de su tiempo para poder discutir estas cosas con la ciudadanía. Y pues les agradecemos mucho, de veras, que nos hayan acompañado, y sobre todo agradecerle al público. Hubo mucha participación, agradecerles a las personas que mandaron saludos. Muchas gracias a los amigos del CESNAP, a mis alumnos de la UNAM, a todos los que nos ven. Por favor, síganos viendo el próximo miércoles, también va a estar muy bueno el programa, y pues como siempre, pasen ustedes una muy buena noche. Les mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego.